Damos la bienvenida a don Andrés Betancur Rodríguez. Como sabe, realizará usted una primera intervención, intervendrán después los representantes de los grupos parlamentarios y cerrará usted como compareciente. Tiene usted la palabra, señor Betancur. Buenos días. Muchísimas gracias. Es un inmenso honor tener esta oportunidad de poder presentar mi candidatura a una de las vocalías de la Junta Electoral Central. Para mí insisto, es un inmenso privilegio y le reitero mi agradecimiento a esta comisión por la invitación. Según establece la legislación vigente, y así se me ha indicado, la finalidad, el objeto de esta comisión es examinar mi idoneidad como candidato a ocupar una de las vocalías de la Junta Electoral Central. Según establece la Ley Orgánica, la 5.1985, la LOREC, en su artículo 9, 5 de los vocales de esa Junta se elegirán entre catedráticos de Derecho en activo. Efectivamente, soy catedrático de Derecho Administrativo desde hace 14 años en la Universidad Pompeu Fabra y también cumplo el otro requisito relativo a que soy catedrático en activo desde hace 30 años dedicados a la academia. En esos 30 años he sido profesor en 4 universidades y, como decía, en este momento me desempeño como catedrático de Derecho Administrativo en activo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y junto al cumplimiento de estos requisitos establecidos en la Ley Orgánica 5 de 1985, concurren una serie de méritos que ustedes ya tienen conocimiento, porque he facilitado mi currículum. Ese currículum lo que pone de manifiesto es que soy un académico que durante esos 30 años me he dedicado íntegramente al derecho administrativo. Mi currículum es el usual en una persona que, insisto, se ha dedicado a la academia durante este periodo. Solo quisiera indicar que esos méritos que ponen de manifiesto, como digo, mi vocación de servicio al derecho público, además de mi vocación de servicio al interés general, pone en manifiesto, como decía, que soy una persona, un investigador dedicado al derecho administrativo, y ese perfil entiendo que es también sobradamente adecuado para la naturaleza y funciones que le corresponde a la Junta Electoral Central. Como ustedes seguramente saben, el derecho administrativo se traba alrededor de una serie de mimbres, que son la administración pública en su condición de sujeto titular de un poder, que al servicio del interés general, que es imprescindible en el contexto de un Estado de Derecho el ser merecedor de un control, porque es el mecanismo de garantía de los derechos y libertades. Esta vocación de servicio al derecho administrativo, como he puesto en manifiesto, entiendo, perfectamente adecuado a la naturaleza y funciones de la Junta Electoral Central. Como ustedes saben, la Junta Electoral Central es, según dispone el artículo 8 de la Ley Orgánica 5.1985, es el órgano superior de la Administración electoral. En esa condición de órgano de la Administración, por lo tanto, órgano administrativo, Administración en definitiva, despliega una serie de potestades administrativas usuales enumeradas en el artículo 19 de esa misma ley. Entre esas potestades se incluye la normativa de impartición de instrucciones, elaboración de instrucciones, de resolución disciplinaria, de informar, de resolver recursos. En definitiva, las que son usuales, convencionales en una o para una administración pública. También quiero subrayar que esa administración, como todas las administraciones y en el contexto de un Estado de Derecho, está sujeta al derecho administrativo, está sujeta a la ley y, en particular, también quería indicar que esa misma ley establece que, con carácter supletorio, se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo, según establece el artículo 120 de la misma. Y como tal administración, sigo desarrollando lo que establece la LOREC a propósito de la Junta Electoral Central, establece que la finalidad
de la Administración electoral es garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad, como establece el artículo 8, ya digo, de la Ley Ley Orgánica 5/1985. Y concluyo con una referencia a algo que me parece que es sustancial, que se señala en la exposición de motivos de la ley. Dice la exposición de motivos de la ley que solo nos podemos afirmar en democracia cuando el pueblo puede libremente constituir la decisión mayoritaria de los asuntos de gobierno. Ese es el papel que le corresponde a la Junta Electoral Central. Y, caso de ser nombrado, me comprometo a cumplir y respetar ese papel y esa tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Betancourt. En nombre de los grupos parlamentarios interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas. Gracias, presidenta. Señor Betancourt, muchísimas gracias por comparecer ante esta comisión. Muchísimas gracias por haber presentado su candidatura. Yo creo que le avala su currículum y su experiencia y, al igual que otros comparecientes que lo han hecho antes que usted, pues desde este grupo parlamentario consideramos idónea su candidatura y, por tanto, la avalaremos. Sí me gustaría destacar que yo creo que no es la primera vez que ha estado usted compareciendo en este hemiciclo, bueno, en este hemiciclo no, en este caso en esta comisión, en otra comisión, yo creo que fue la Constitucional. Creo que con motivo de compareció usted como experto en temas de corrupción y, sobre todo, lo que tiene que ver con corrupción política dentro de la ponencia de ley de la lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. Por tanto, entiendo que conoce usted ya cómo funciona esto. Me parece que esa parte y esa experiencia suya en la lucha contra la corrupción, que también se vio avalada en el último libro en el que usted ha participado y ha propuesto sobre cómo, en fin, cómo nuestro sistema, en fin, la corrupción dentro de la corrosión del Estado de Derecho, que yo creo que es algo que está de plena actualidad, como estamos viendo en los últimos momentos. Y por tanto, me gustaría simplemente hacerle una pequeña pregunta como experto en Derecho Administrativo. ¿Cómo ve usted nuestro sistema electoral en estos momentos y cree usted que hace falta alguna reforma a este sistema electoral? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea, tiene la palabra el señor Errejón Galván. Gracias, señora presidenta. Comienzo dándole la bienvenida al señor Betancourt a esta comisión consultiva y agradeciéndole la exposición de méritos y de motivos. Como usted sabe, y lo hemos destacado en intervenciones anteriores, está constituida en esta Cámara, en el marco de la Comisión Constitucional, está constituida una subcomisión para el estudio de la reforma electoral. Uno de los temas que ya hemos podido ver con diferentes comparecientes, en primer lugar, con quien nos hizo el honor de abrir la subcomisión de reforma electoral, que fue el presidente de la Junta Electoral Central, uno de los primeros temas que pudimos ver, que entiendo que le atañe directamente por sus competencias y por su experiencia, en particular en el derecho administrativo, es el tema de la revisión y la actualización del censo electoral. Tengo entendido que ustedes tienen la competencia de revisar y de dirigir la oficina del censo electoral, y estuvimos viendo en particular, es un tema específico, pero es un tema que nos preocupa particularmente, estuvimos viendo la problemática sobre el derecho a voto de los españoles residentes en el extranjero desde la aprobación del así llamado voto rogado, que, según un informe de la propia Junta Electoral Central, ha provocado una disminución drástica en la participación de los españoles residentes en el extranjero. Y, por tanto, en la subcomisión discutíamos o bien han concurrido causas de orden cultural o sociológico que han hecho que disminuya drásticamente la voluntad de los españoles residentes en el extranjero de participar en los procesos electorales, o bien hemos adoptado el anterior Parlamento adoptó una normativa que ha supuesto una traba que ha desincentivado la participación o que ha dificultado enormemente la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero. Y esta es una reivindicación permanente y constante de los colectivos o asociaciones de los españoles que han tenido que emigrar de nuestro país en los años más duros de la crisis,
relativa a su voluntad de participar en el proceso electoral y, sin embargo, las dificultades concretas, técnicas, administrativas para ejercer ese derecho, lo cual podría estar lesionando la igualdad de todos los españoles ante los procesos electorales. Me gustaría preguntarle en particular cómo ve la cuestión y qué medidas o qué tipo de iniciativas le parece a usted que desde la Junta Electoral Central y desde su supervisión y dirección de la Oficina del Censo Electoral podrían ayudar a revertir lo que han sido reformas que han ido dificultando el derecho a voto de los españoles residentes en el extranjero y dificultando, por tanto, o erosionando, por tanto, la igualdad con respecto a los compatriotas y a los ciudadanos que residimos en territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Robles Fernández. Señor Betancor, queremos agradecerle su comparecencia hoy y las explicaciones que ha dado. Viendo su currículum y, sobre todo, su especialidad en Derecho Administrativo, lo cual me congratula enormemente, entendemos que es una garantía precisamente para el funcionamiento de la Junta Electoral Central. Y mucho más en estos momentos tan complicados, tan difíciles, en que esa Junta va a tener un papel muy relevante y en el que, sin ninguna duda, esos conocimientos de Derecho Administrativo van a ser básicos. Por tanto, desde mi grupo queremos desearle mucha suerte en estos momentos complicados y difíciles y en donde entendemos que personas con su conocimiento van a ayudar a agilizar el funcionamiento de la Junta. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Vera Pro. Gracias, presidenta. Señor Betancor, como no puede ser de otra manera, el Grupo Parlamentario Popular le agradece su presencia en esta comisión consultiva y la información que nos ha facilitado para la defensa de su candidatura. Como usted mismo señalaba, estamos aquí para examinar los criterios de idoneidad para el desempeño del cargo para el que usted ha sido propuesto. Y el hecho de que esta propuesta de nombramiento venga de otro grupo parlamentario y no del mío, no desvirtúa para nada su idoneidad para ocupar este cargo, que yo considero de enorme importancia. La aportación que puede hacer un catedrático de Derecho Administrativo a la Junta Electoral es completamente adecuada a nuestro modo de ver. En todo caso, la independencia no es un tema de militancia, cercanía o simpatía, sino de ética. Nosotros solo le vamos a pedir buen criterio a la hora de tomar decisiones, neutralidad, objetividad y sentido común, y la necesidad de aplicar la ley a las cuestiones que se planteen sujetándose a las normas establecidas, que es posible que puedan cambiar, porque, como hemos dicho, hay una subcomisión que está trabajando en este momento. La ley no cabe interpretarla cuando la ley es clara. En este caso, solo cabe aplicarla. Cuando no sea clara, deben resolver ustedes con su capacidad jurídica y, como he dicho, con sentido común. Esto es lo que nosotros le reclamamos y mi grupo va a dar nuestro voto favorable para su nombramiento y le desea el mayor de los aciertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor compareciente, el señor Betancor. Muchísimas gracias a todos los diputados por sus amabilísimas palabras, que de verdad que me reafirman en mi gratitud por esta oportunidad de seguir prestando mi servicio al interés general, que, insisto, es lo que vengo haciendo como catedrático y como profesor en mis 30 años como docente. Yo creo que tanto el diputado Gutiérrez como el diputado Rejón ponen de manifiesto, yo creo que uno de los grandes retos con el que se enfrenta nuestro sistema político, que es el de la representatividad. Yo creo que todos compartimos la idea de que es conveniente incrementar la representatividad de nuestro sistema, porque eso está indudablemente asociado a la participación de los ciudadanos. Y los ciudadanos no solamente quieren participar de manera meramente nominal, sino también sentirse útiles, su contribución a la gobernabilidad del sistema político. Y la importancia radica en que estas ideas están directamente trenzadas con algo que es fundamental en lo que a cualquier sistema político se refiere, que es la legitimidad. Cualquier reflexión que se haga en esta Cámara y, indudablemente, en lo que a la Junta Electoral Central se refiere en su condición de administración pública,
que indudablemente, como ustedes saben, está sometida a los dictados de la ley y que, por consiguiente, su capacidad en orden a afrontar estos problemas se limitan esencialmente a un papel de propuesta, de informe en los términos que establece el artículo 19 de la ley, pues indudablemente debería contribuir, y entiendo que así es el cometido de tanto que ha asumido esta Cámara y la comisión que se ha indicado, como indudablemente a todos aquellos que forman parte de la Administración electoral, como es, ya digo, la Junta Electoral Central. Ciertamente es una reflexión que debemos hacer todos, como ciudadanos, como académicos, e indudablemente todos aquellos que tengan un puesto de representatividad y de tarea y que está al alcance de su mano, pues debería también contribuir en la medida de hacer realidad ese desiderátum que es incrementar la representatividad del sistema, porque está en juego, en definitiva, en última instancia, la legitimidad del mismo. Con esto, en fin, agradezco tanto a la diputada Robles sus amables consideraciones. Efectivamente, la presencia de un catedrático de Derecho Administrativo es usual en la Junta Electoral Central desde hace mucho tiempo, y también el peso sobresaliente que tienen los magistrados de los contenciosos administrativos, porque en definitiva pues el sometimiento a la ley, esa Junta pues es a la LOREC y supletoriamente a la Ley de Procedimiento Administrativo. También al diputado Pérez, indudablemente que en mi caso nunca ha participado de la idea del uso alternativo del derecho, por tanto hago una interpretación leal, porque en definitiva lo que está en juego es algo que está muy por encima de lo que pueden ser mis opiniones políticas o mis ideología, que es el buen funcionamiento del Estado y lo que, como establece el preámbulo de la ley de la LOREC, en definitiva, el que los ciudadanos puedan sentirse que son partícipes de manera efectiva en lo que es la gobernación del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de todos, señor Betancor. Gracias.